significa? Esto significa que es resistente a tetraciclina. El REC-A lo que hace es que minimiza la recombinación del DNA que se introdujo con el DNA huésped, ajá, incrementan, y esto hace que se incremente la estabilidad del inserto. Endonucleasa A mejora la calidad de la mini prep. Ujú. Recombinant o REC-A también modifica la estabilidad del inserto. Ujú. Y la GIR-A96 también confiere resistencia a un ácido nalixídico, que en algunas ocasiones lo utilizamos, y lo que hace es que tiene una mutación en la ADN agirasa. Entonces, cada una de estas características que ustedes ven aquí del genotipo de E. coli, lo que en realidad está sucediendo es que que tiene características. ¿Cómo podemos saber las características de esta? Bueno, ustedes podrían ir a, a, este, a la página de internet, a cualquier página de internet. Yo en mi caso usé la de Promega. Ajá, y entonces puedo ver. Ya no se ve la pantalla. Sí, ya la quité porque iba a abrir la página de Promega. Perdón, ahorita les digo. Es que quería abrir esta página para que ustedes vieran. De cualquier forma, en las presentaciones que no les he subido, pero que les voy a subir, van a encontrar. Ujú. Miren, entonces esta es la página de Promega. Aquí ustedes pueden buscar el genotipo, porque muchas veces lo que viene en los catálogos o lo que van a encontrar en las hojas técnicas son este tipo de marcadores como el que les había mostrado hace un ratito, pero esto significa, sí están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? De internet. Sí, ya. ¿Ya? Sí, ya. Entonces vean ustedes, aquí tienen el símbolo, la descripción y el efecto de la mutación. Entonces todo esto viene aquí. Entonces pueden ustedes revisarlo. ¿Tienen alguna duda? Por ejemplo, algunas proteínas reducen la proteólisis, ajá. Algunas confiere resistencia a streptomicina, suprime el UAA, estos codones ocre y ámbar, ajá. UAG, mutaciones en estos codones tanto ocre como ámbar. Suprime solamente las mutaciones en ámbar. Uh-huh. Entonces codifica la resistencia a canamicina. Entonces ustedes pueden ver todo este tipo de códigos. En realidad, sí tienen una mutación. Uh-huh. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a regresar a nuestra pantalla de nuestra presentación. Y les voy a compartir ahora la presentación que estamos viendo. Uh-huh. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que incluso HSDR, ajá, que tiene aquí 17, está relacionado con la metilación. Uh-huh. Entonces, algunas cepas de E. coli metilan el DNA. Y esto es una señal para las células de que puede ser DNA extraño. Si no reconoce los patrones de metilación adecuados, lo que hacen las endonucleasas de restricción es cortar DNA extraño. Uh-huh. Y nosotros utilizamos el poder de estas endonucleasas de restricción para cortar DNA. Es decir, si nosotros tenemos un patrón de metilación diferente al que tiene la célula, pues esta simplemente lo que va a hacer es que va a activar sus enzimas de restricción y estas van a reconocer los patrones de metilación extraños y van a cortar el DNA. Y de esta forma degradan el DNA exógeno. Uh-huh. Entonces, esta es una forma de que las células tienen una selección. Uh-huh. Además, estas células, estas XLBLU, son supercélulas supercompetentes. Uh-huh. Y su poder de transformación, podemos obtener transformantes de 1 por 10 a la 9 transformantes. ¿Estos cuántos millones de células son? Serían como 100 millones de células por microgramo, ¿cierto? Sí. ¿O no? Bueno, Sí. creo que sí. Bueno. Entonces, protocolo para poder hacer las células competentes. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es que inoculamos en medio LB, ajá, y después de cultivar LB, por toda la noche llegamos en la mañana y lo que hacemos es que volvemos a resembrar nuestras células en E. coli en medio fresco. Esperamos el tiempo suficiente, normalmente son unas 3-4 horas,
para que el cultivo, 25, aquí dice 25 mililitros de calor de cultivo, alcancen una densidad óptica de 0.4 a 0.7, si nosotros leemos a 600 nanómetros. Entonces, después de eso, nosotros lo que hacemos es que resuspendemos bueno, centrifugamos y resuspendemos el DNA bacterial, el pellet de bacterias, en una solución de cloruro de calcio. Aquí les voy a poner que los detalles todavía no se conocen para que cómo es que se piensa que hace competentes esta incubación con cloruro de calcio. Lo que se piensa es que las moléculas de DNA y los lipopolisacáridos pueden crear como pequeños complejos, y que estos pudieran modificar o a favorecer la entrada del plásmido, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro cultivo, lo centrifugamos para compactarlo, para eliminar el residuo de líquido del medio de cultivo, centrifugamos, obtenemos nuestro botón, resuspendemos, los ponemos en hielo y normalmente lo que hacemos es que los ponemos en pequeñas alícuotas, ¿sale? En algunos casos, la gente lo que usa para este protocolo de cloruro de calcio, lo que normalmente hace es que las utiliza en el momento. Es decir, uno llega al laboratorio, pone su cultivo de un cultivo previo, hace las células competentes y en ese mismo momento las ocupa. Y el restante lo desecha. Ajá. Entonces, no, eso es lo que sucede normalmente en el laboratorio cuando utilizan cloruro LB, bueno, transformantes con calcio. Déjenme quito esto. Ajá. El protocolo estándar de la transformación bacteriana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros ponemos en contacto nuestras células que previamente hicimos competentes con el DNA del plásmido. Normalmente lo que nosotros hacemos es que no aumentamos más allá del 10% del volumen, es decir, si yo tengo 50 microlitros de células, normalmente, 10%, no le voy a poner más allá del 5 microlitros de DNA de plásmido. Y esto es porque nosotros, si aumentamos el volumen, pues la probabilidad que se encuentre el DNA en la vecindad de la célula, pues va a disminuir. Lo que yo quisiera es que no alterar mucho la cantidad de líquido que le ponga a mis células competentes para asegurarme que el DNA va a estar cerca de la bacteria y pueda ingresar en el momento en que yo le dé el choque térmico. Y el choque térmico, pues básicamente consiste en el aumento de temperatura a 42 grados centígrados en un baño húmedo. Posterior al choque térmico, lo que yo hago, que es 42 grados por 45 segundos, lo paso en hielo, lo regreso al hielo, y en el hielo lo que voy a hacer es que le voy a poner 1 mililitro de LB, pero LB fresco, ¿sí? Sin antibióticos, sin nada. Porque lo que sucede es que ¿saben ustedes cuánto tiempo duran las células bacterianas para poderse duplicar? No. ¿No? Bueno, la duplicación de las células bacterianas ocurre alrededor de entre 20 y 30 minutos, ¿sí? Entonces, esta incubación con LB me va a ayudar a que las células se dupliquen. Entonces, en realidad, porque durante el proceso muchas van a morir, pero lo que voy a asegurar es que durante este tiempo de recuperación, donde las células están calientitas, en una agitadora 37, pero ya han pasado por el hielo, por el choque térmico y por la incubación con el DNA, que las células que hayan incorporado el plásmido puedan duplicarse. Y entonces es por eso que nosotros dejamos un cierto tiempo para que las células se dupliquen. Posteriormente lo que hacemos es que plaqueamos en células, en cajas de LB con ampicilina. Entonces, ¿qué es lo que hace el choque térmico? El choque térmico dice que puede reducir o puede modificar el potencial interno celular. A menos negativo. Y lo que también podría hacer es que el choque térmico modifica el pulso el potencial de membrana. Y todo eso hace que se favorezca que el DNA ingrese a la célula, ¿sale? Entonces,
pues son varias características que tiene este protocolo estándar. Es el protocolo estándar de transformación bacteriana, pero en realidad es el protocolo que la mayoría de los laboratorios utilizan. Si ustedes revisen en la actualidad, hay algunos laboratorios que en realidad están utilizando este protocolo, pero bajo ciertas modificaciones. Entonces, en algunos casos hacen pequeños cambios en este protocolo, pero esencialmente es el que utilizamos en el mundo, ¿sale? Y al otro día, después de que ustedes han plaqueado, ustedes van a llegar al laboratorio y van a encontrar sus colonias. Nosotros normalmente ponemos un control negativo y en este control negativo lo que podemos es células sin plásmido y en este lugar no debería de crecer absolutamente nada. Y, por ejemplo, en el protocolo estándar, aquí esto es tomado de un artículo, entonces básicamente ven que ustedes el protocolo estándar contra el protocolo que la gente utilizó, que hizo una modificación, prácticamente no se ven diferencias, ¿no? Entonces vemos que en ambos casos tuvieron transformantes, ¿sí? Entonces, eso es lo que se obtiene normalmente al otro día en el laboratorio. Aquí es lo mismo, solamente es para recordarle que nosotros tenemos una célula normal, después de que las hicimos competentes, su membrana plasmática está alterada y entonces como está alterada, pues está competente. Y posteriormente y el DNA se encuentra cercano a la membrana, cuando nosotros damos el choque térmico, el DNA se va a encontrar dentro de la célula. Ajá, y después pues ya haremos todo lo que se necesite. Hay otros tipos de protocolos para preparar células competentes y aquí en este tipo de protocolos, y esto es también muy utilizado, lo que utilizamos es cloruro de rubidio. Ajá, este cloruro de rubidio pues también tiene cargas positivas como el calcio. Ajá, y entonces lo que es un protocolo similar. La ventaja que tiene sobre el cloruro de calcio es que las células quedan mucho más competentes. Ajá, y además de que con este protocolo nosotros podemos guardar las células a menos 80 grados por un tiempo muy prolongado. De hecho, para el laboratorio que tengamos nosotros en algún momento, nosotros vamos a utilizar este protocolo, ¿sí? Entonces, vean ustedes, son diferentes pasos: incubar, picar una colonia, hacer un cultivo de toda la noche, poner en hielo, colectar las células, descargar el sobrenadante, colectar las células por centrifugación, descargar, resuspender, preparar alícuotas. Entonces, si lo llegábamos a hacer, pues este es el protocolo que nosotros utilizamos en el laboratorio para hacer las electrocompetentes. Entonces, no es como el cloruro de calcio, es mucho más complicado. Después de que nosotros obtenemos esos transformantes, pues ya habíamos visto que teníamos que calcular la eficiencia de transformación. Y entonces nosotros si tenemos el número de colonias por la cantidad de DNA que pusimos en nuestra colonia o en nuestro transformación. El número de colonias por la cantidad de microlitros que hemos plaqueado. Normalmente nosotros para nuestro laboratorio, si transformamos 150 microlitros de DNA, nosotros vamos a plaquear todo. Ajá, entonces ahí podríamos ser 100 microlitros, 50 microlitros plaqueado por uno, entonces nos va a dar una eficiencia de transformación. Normalmente andamos en 4 por 10 a la 6. Ajá, pero por ejemplo hay algunos equipos en los cuales en años pasados pues obtienen unas 3, 4 colonias, entonces es muy poco, ¿no? Entonces eso significa que ustedes, o que se hizo mal la transformación. Sin embargo, les puedo comentar también que hay otros equipos que han obtenido excelentes eficiencias de transformación. Entonces, pues eso va a depender del equipo. En esta hoja, lo que les voy a dejar para que ustedes lo revisen es qué pasa cuando yo tengo problemas en la transformación. Puede ser que esté utilizando antibiótico adecuado, puede ser que esté utilizando el antibiótico en una concentración no adecuada, puede ser que yo haya calentado mis células, puede ser que la fecha de utilización de las células haya pasado, puede ser que haya congelado y descongelado mis células de forma muy, con muy poco cuidado. Y la otra es que puede ser que yo haya agitado mis células de forma muy severa. Nosotros cuando hacemos este tipo de ensayos o este tipo de experimentos, lo que hacemos es que tratamos a las células con sumo cuidado porque como sus membranas están frágiles, nosotros si agitamos con mucha energía,
podemos lisar a las células, ¿no? Entonces aquí también les voy a dejar esta hoja. Aquí hay, por ejemplo, cuando hay pocas transformantes, podemos reducir los tiempos de incubación, podemos utilizar otro tipo de métodos. Podemos utilizar otro tipo de protocolos. Ajá. Entonces, pues aquí les voy a dejar eso para que ustedes los puedan revisar. Ajá. Y la otra técnica de electroporación que decíamos, la electroporación es un pulso eléctrico. Este pulso eléctrico va a generar poros en la membrana temporales. Esto incluye bacterias y animales, células de mamífero, perdón. Generalmente este pulso eléctrico lo vamos a dar por microsegundos o milisegundos, ajá, y esto también va a modificar la bicapa lipídica, y como les decía, la formación de poros temporales. Entonces las moléculas como el DNA que tienen carga pueden cruzar la membrana. La ventaja que tiene la electroporación es que puede ser estable, y que pueden transformar un gran número de células en muy poco tiempo. También el voltaje va a causar la muerte celular, y pues otro problema que tenemos es que el sistema es caro. Entonces nosotros tenemos también que hacer electrocompetentes a las células, incubamos a las células, las hacemos electrocompetentes. Por ejemplo, aquí nosotros las hacemos electrocompetentes con sorbitol para mantener la osmolaridad del medio, y que las células puedan estar más contentas porque le vamos a dar un choque térmico. Entonces, posteriormente, después de que ya las hicimos electrocompetentes, ponemos en contacto con nuestro DNA, las ponemos en contacto, las ponemos en una celda. Vean ustedes aquí, esta celda tiene esta parte que es un metal y de la otra parte que es un metal. La ponemos en nuestro electroporador, en esta zona, damos el pulso eléctrico, las recuperamos y posteriormente las plaqueamos en una caja con el medio selectivo. Y eventualmente vamos a obtener los mismos resultados. ¿Alguna pregunta de la forma en cómo hacemos electrocompetentes competentes a las células y cómo hacemos la transformación? No, bueno, en este caso, bueno. No, sí. O sea, se utiliza un aparato y se les da como la descarga eléctrica. Exactamente. ¿Cómo se dice esto? Las electrocutamos. Ok. Es un electrocutamiento. Y como las células están tratadas para que puedan resistir la electroporación con el sorbitol, entonces se abren sus membranas, ingresa el DNA y las volvemos a recuperar con medio, y luego las volvemos a plaquear. Dejamos que se recuperen un rato, que se dividan, y luego las plaqueamos. Ok. ¿Quién más quería preguntar algo? Yo. Entonces, con el cloruro de calcio modifica la membrana para que pueda entrar el plásmido, y con lo que hace es hacer como poros en la membrana. No, el cloruro de calcio lo que hace, y el cloruro de rubidio lo que hacen es que van a modificar químicamente la membrana. Además de que el cloruro de calcio y el rubidio van a ser complejos con el DNA, como pequeñas micelitas. Como los dos tienen carga positiva y el DNA tiene carga negativa, van a ser complejitos, y entonces, o precipitados, y entonces eso va a ayudar a que se ingrese el DNA, como pequeñas micelitas, el DNA a la célula cuando se da el choque térmico. En el caso de la electroporación lo que va a hacer es que, como tienen que mantener la cantidad de sales en el medio para que el medio no pierda la osmolaridad, el sorbitol toma el efecto protector. Pues en realidad está protegiendo a la célula. Lo que le va a hacer hoyos a la célula es el choque térmico, el choque el pulso de corriente. Ok, gracias. ¿Sale? Entonces, el choque de corriente va a ser la membrana inestable,
Y el sorbitol lo que va a ser como un agente protector para que estas células no se mueran. Ok. ¿Vale? Sí, gracias. Y el sorbitol también ayuda a que la membrana se recupere después, porque se tiene que volver como a cerrar, ¿no? Antes de Se que se tiene que volver a dividan. cerrar. O sea, el sorbitol, lo que necesitamos sorbitol para mantener la osmolaridad del medio, para que las células no se maltraten. Entonces, por un lado, el sorbitol es como el medio que va a proteger a las células de la descarga eléctrica que van a recibir. Cuando se recuperan, cuando nosotros damos el pulso eléctrico, damos un tiempo de recuperación. En ese momento, las membranas tienen que sellarse. Bueno, incubamos en hielo unos 5 minutos, unos segundos, se cierran las membranas y cuando se cierran nosotros le ponemos medio líquido rico en nutrientes para que las células puedan dividirse, puedan duplicarse y posteriormente nosotros plaqueamos. Y nuevamente les vamos a poner una presión de selección, porque en este momento lo que vamos a hacer es que las vamos a plaquear en un medio que tenga el antibiótico, solo aquellas que recibieron el plásmido, que se hayan duplicado, son las que se van a crecer en la caja. Entonces, ¿alguna pregunta más? Nada, nada. Nada mal, todo bien. Yo no entendí. Y en el otro procedimiento, ¿cuál es la protección de la célula? En el otro procedimiento, nosotros tenemos a las células permeabilizadas. Tenemos a nuestras células, a nuestras membranas inestables. No hay ninguna protección. No hay ninguna protección. Okay. Nosotros ya tenemos a las células inestables y por eso las tenemos que cuidar muchísimo. Mira, en esta fotografía te dicen, es muy evidente, ¿no? Tenemos a nuestras células normales con su bacteria, con su membrana sellada, su pared celular bien. Cuando nosotros las hacemos competentes, ve tú cómo está la membrana, toda inestable, toda lastimada por el mismo metodología del tratamiento con cloruro de calcio o con cloruro de rubidio. Ponemos en contacto con el DNA y cuando pasa esto, fíjate, la membrana sigue estando inestable, pero ya está dentro del plásmido. ¿Y la célula se divide así con la membrana inestable? No. Nosotros lo que tenemos que hacer en este momento, fíjense, ahí déjenme, los muevo porque ya se va a acabar el protocolo. Vamos a terminar esto y vamos a continuar con el otro en la siguiente vez que nos metamos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos el DNA en contacto con las células y ponemos el choque térmico, aquí. Después de eso, lo que nosotros vamos a pasar al hielo por unos 5 minutos. 1 minuto, 5 minutos. En ese tiempo, las membranas se van a volver a sellar. Okay. Y luego vamos a añadir 1 mililitro de LB, medio rico, y vamos a incubarlas a 37 grados. Este tiempo, que está aquí, es importante en hielo para que estén en contacto con el DNA, se hagan los agregados para que puedan ingresar. El choque térmico se aprovecha para que rápidamente ingrese el DNA a las células. Se pasa por hielo para que se selle la membrana. Luego se añade 1 mililitro de LB y se incuban a 37 grados por este tiempo. Y en este tiempo es donde nosotros vamos a hacer que las células se recuperen, terminen de sellar sus membranas, se dividan y solo van a crecer y se dividen. Y posteriormente, cuando las plaqueamos en cajas de LB, lo que va a pasar es que solamente las que hayan logrado introducir el DNA o el plásmido a la bacteria son las que van a crecer. Aquí probablemente algunas que no se transformaron van a empezar a crecer. Y van a crecer muchísimas. Pero aquí yo selecciono solo las que tienen el plásmido integrado. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces aquí puede ser que se dividan todas, las que recibieron el plásmido y las que no recibieron el plásmido. Porque son eventos aleatorios, son eventos estocásticos. Entonces, algunas van a recibirlo, algunas no. Cuando yo hago esto, pasar por los tubos por hielo, todas van a cerrar su membrana.
Cuando yo hago esto, todas se van a dividir cuando las pongo a recuperarse. Pero solamente las que tengan el plásmido integrado son las que van a poder crecer. Entonces, esta es la no sé qué le pasó, pero se me hizo lento todo esto. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, yo dije, ya me dejaron. ¿Que saben qué? ¿Cómo se siente no verlos? Como que yo estoy hablando así a la nada. Como que estoy medio loquita y estoy hablando así a la nada. Estamos despeinados. A ver, voy a saludar. Ay. Ay, me veo ya toda los vi. oscura. Oh, me gusta tu chamarra. Ay, gracias. Y es que se siente extraño así hablar a la computadora y ni siquiera verles sus caritas. Yo así, no. Está bien, ya voy. Ok, gracias, anfitrión. Sí, ya los vi. Sí, estamos aquí. Yo sé que están, nada más que les digo que de repente siento como que, ¿a quién le hablo? Anfitrión, por favor, ayúdame a compartir mi pantalla. Itze. Oigan, estoy muy asustada por esto de la pandemia. No veo. Listo. Ahora, gracias, ya vi que yo soy anfitriona ahora. ¿Por qué estás asustada? Por todo lo que pasa. Estamos cañones, ¿eh? ¿Ya vieron lo de Brasil? Está impresionante. No. Ay, no, yo no he visto. Ya no vean, no se depriman. Con que unos nos deprimamos es suficiente. Bueno, entonces esto es lo que respecta a la transformación. Es muy simple, es un protocolo muy simple, pero es muy bonito porque rápidamente uno ve resultados. Y además los puede cuantificar. Entonces, la otra cosa que tenemos que ver es que eventualmente nosotros, ya que tenemos nuestras transformantes, tenemos que aislar nuestro plásmido, ¿cierto?
Y bueno, plática creo que ya se les he dado. Esto es de un tipo que en 1990, este tipo fue, no sé cómo se llama, busquen la cara, pero hubo creo que una película de él, o J. Simpson o algo así. Ujú. Entonces este cuate estuvo involucrado en un asesinato y este cuate fue del lugar donde había ocurrido el asesinato a su casa. Y lo que pasa es que, fíjense el chisme, ¿no? Pero había encontrado a su esposa con otro. Y entonces a los dos los mató. Y entonces los mató y salió del lugar y se fue, lo persiguieron en la ciudad por como 2 o 3 horas. Mucho tiempo. Y posteriormente bueno, fue de las persecuciones que transmitieron por televisión, ya ven a los gringos cómo les gusta eso. Y encontraron, a pesar de que todos los argumentos, todos los datos, todas las pistas indicaban que el cuate era el culpable, en realidad, en la corte lo declararon inocente. Y esto es porque llamaron a los forenses y empezaron a utilizar pruebas de biología molecular. Y entonces lo que hicieron los médicos o lo que hicieron los forenses o lo que hizo la policía es que alteró la escena del crimen. Entonces sí encontraron sangre, pero la sangre que encontraron no correspondía a él. Ajá. Entonces, la biología molecular no se equivocó porque la biología molecular determinó que la sangre que estaba en la escena del crimen no correspondía a él. Entonces, fue el primer caso donde utilizaron la biología molecular para, para determinar si el cuate o no era el culpable. Entonces, la biología molecular dijo, pues la sangre que me estás dando, pues no es la de este cuate, pero fue porque los tipos, la gente había manejado mal la escena del crimen y habían alterado la muestra. Hace poquito creo que el cuate declaró que sí él había... Doctora. ¡Ey! Sí, es que yo había visto de ese caso también que, bueno, que era un futbolista americano y que por eso también no lo metieron a la cárcel porque tenía mucha fama. Y pues a lo mejor es porque creo que este es un... sí, es él. Busquen la película, porque creo que fue muy sonada. Yo la verdad es que no sabía que había película, pero este es el primer caso de la biología molecular. Luego les voy a contar el caso de los gemelos, que creo que ya los había platicado también. Ajá. Estos gemelos, pues no pudieron culparlos porque el DNA no sabían si era de fulanito o perenganito. Y en esa época, fíjense, en 1900, ¿qué serían? A principios de este siglo. A principios de este siglo tampoco no podíamos distinguir. En esa época ya podíamos tener la biología molecular, pero a principios de este siglo no podíamos distinguir entre el gemelo A y el gemelo B. Bueno, pues eso se terminó. Que se pongan a temblar los malhechores porque incluso eso se puede saber. Y esto es por las marcas epigenéticas que tienen los DNAs. Por ejemplo, unos gemelitos de 3 años de edad, vean ustedes qué tan idénticos son sus DNAs. Para este cromosoma, para el 17, para el 12, para el 3, para el 1. Estos mismos cromosomas se mapearon para gente con 50 años de edad. Vean ustedes las marcas epigenéticas, como son muy diferentes. Por ejemplo, con respecto a vean que ya son diferentes, ¿sale? Entonces, con este tipo de experimentos, nosotros ya podemos determinar si el gemelo A o el gemelo B es el malvado. Entonces, pues las pruebas de paternidad también están involucradas el DNA. Nosotros podemos buscar algunos marcadores genéticos y nos van a indicar si fulanito o perenganito es el padre. Nosotros sabemos que somos las madres, pero pues ellos no tanto. Entonces, podemos utilizar uñas,
de cortadas de manos, de pies, pañuelos con mucosidades, orina, dientes de leche, objetos con saliva, tejidos biológicos, pelos arrancados, o sea, si tienen alguna muestra de cabello, pues le arrancan ahí para saber si es el papá o no es el papá, manchas de sangre, colillas, cepillos, dientes, chicles y caramelos, o sea, todo lo que nosotros tocamos y que puede quedarse contaminado con nuestro DNA. Entonces aquí lo que hacen es que utilizan diferentes alelos, por ejemplo o algún otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene este alelo, se los voy a hablar de forma muy rápida porque la verdad es que no es el tema de la clase, solamente es para que ustedes lo conozcan. Pero miren, por ejemplo, tenemos estos tipos de marcadores. Entonces, podemos ver que el padre tiene el hijo tiene y la madre tiene entonces tendríamos que tener alguno de ellos dos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el hijo tiene el 10 y tiene el 11 de la madre. En este caso tenemos el 9 y el 9. Entonces, el hijo debería de tener, corresponde al del padre. Y vean ustedes, entonces, eventualmente, nosotros podemos ver si es el hijo o no es el hijo. Miren, por ejemplo, sí, pues, de esta forma nosotros podemos ir descartando quién es el padre y si el padre es el hijo. Perdón, si el hijo su padre es el implicado o no. Entonces, el DNA está presente en muchas muestras. El DNA tiene una huella genética y siempre tenemos que pensar que la gente, los policías o la gente forense o en el laboratorio o lo que sea, van a poder compararlo. También se ha utilizado para hacer mapeos de las migraciones en el mundo. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando el virus el DNA del virus, bueno, el RNA del virus para poder saber cómo fueron las migraciones, las mutaciones, qué tipo de personas con qué tipo de cepas están o qué tipo de mutaciones en las cepas se han encontrado. Entonces podemos saber mucho acerca del DNA. Podemos saber las pruebas de paternidad, incluso, por ejemplo, para las personas con los 43 de Ayotzinapa, también utilizaron este tipo de metodología para determinar si los muchachos eran o no los que se encontraron en estos lugares tan horribles. Hasta el momento creo que solamente 2 muestras fueron confirmadas. Una creo que fue de dientes, o que las 2 fueron de dientes y una de dientes y una de hueso. Y esto es porque pues las muestras habían sido muy procesadas y entonces pues quedó muy poquita material biológico, pero incluso, por ejemplo, para el DNA, cuando ustedes van a levantar o van a hacer una exhumación, pues el DNA puede quedar todavía en buen estado en algunos sitios del cuerpo del fallecido, ya sea pelo, uñas, incluso huesos, ¿no? Que queden un poquito ahí. Incluso, por ejemplo, les voy a mandar el artículo de un mamut que se encontraron en permafrost y que a partir de ahí pudieron hacer una reconstrucción, pudieron hacer secuenciar su DNA, y creo que hasta está el genoma. Luego se los mando porque eso está muy interesante. O de momias o todo eso, pues se puede seguir gracias a que el DNA, pues podemos continuar manipularlo. Sin embargo, a pesar de que nosotros podemos manipularlo, les puedo comentar que el DNA con mucha facilidad se degrada en el laboratorio. Nosotros en este laboratorio deberíamos de estar aislando DNA de plásmido de nuestra bacteria. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer anfitrión a otra persona porque no me va a dar tiempo. Entonces no me distraigo. Si de por sí me distraigo. Déjeme, voy a ser anfitriona Tere. Pero no te puedo hacer anfitriona aquí, ya está.
No sé por qué. ¿Seguridad? ¿En dónde puedo hacer eso? Antes, es que no lo veo. No sé. A ver, déjame ver. Ah, ya lo encontré. Aquí está. Entonces voy a hacer a Tere, la voy a hacer anfitrión. Ya. ¿Sale? Entonces, ya está de anfitrión Tere. ¿Sale? Entonces, Tere, por favor, si me atoro, pues ayúdame, por favor. Pues a mí todavía no me sale. No, es que yo tampoco. ¿Qué les sale? ¿Sí? No, ¿qué sale o por qué? Ah, que no me sale que sea anfitrión. Ah, ya. Ya. Sí. Bueno, entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el laboratorio. Tenemos que utilizar diferentes moléculas, diferentes soluciones, diferentes procedimientos para que nuestro DNA esté en las mejores condiciones y que pueda ser utilizado para nuestros fines. Entonces, con mucha facilidad, cuando nosotros llegamos por primera vez al laboratorio, lo contaminamos muchísimo. Es muy fácil contaminarlo. Es muy fácil contaminar el DNA. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que tener, las herramientas conceptuales para poder evitarlo y para poderlo volver a realizar. Entonces, nosotros vamos a siempre utilizar materiales biológicos. En algunos casos se va a requerir que se homogenicen los tejidos, es decir, si nosotros utilizamos plantas, si nosotros utilizamos tejidos como algún músculo, como cerebro, o como páncreas, como hígado, necesitamos homogenizarlo. Durante la homogenización necesitamos ponerlo en contacto con buffers para llevar a cabo una lisis controlada. Y además necesitamos inactivar las nucleasas para que no digiera nuestro DNA. De esta forma nosotros nos aseguramos que nuestro DNA esté intacto y que se obtengan buenas cantidades. En algunos casos, por ejemplo, para las plantas previamente lo que nosotros hacemos es que las congelamos con nitrógeno líquido, las molemos y así es como las homogeneizamos. Los procesos más comunes son la disrupción mecánica, es una ruptura hipotónica, por ejemplo, por congelación, descongelación, como les había comentado. El tratamiento químico puede ser con lisis con detergentes o agentes que puedan modificar la malla del DNA, por ejemplo, con una digestión enzimática, utilizando proteasas, lisosimas o alguna otra cosa que pudiera estar degradando de manera enzimática y de forma muy específica algunos componentes celulares. Y al final vamos a obtener un precipitado. Este precipitado va a estar constituido de diferentes componentes moleculares, ya sea membranas, DNAs, organelos o fragmentos de organelos, membranas, pedazos de membrana, el lisado de DNA, bueno, el DNA, y también podemos obtener citoplasma. Todo esto dependiendo del tipo de celular que estemos utilizando o el tipo de organismo que estemos utilizando, nos va a dar, les digo, un precipitado. Y este precipitado, eventualmente, lo tenemos que separar. Lo tenemos que separar por centrifugación. Una vez que nos quedamos con la fracción que nosotros necesitamos, tenemos que quitarles algunos componentes que a pesar de que ya vemos que nosotros nos llevamos una fracción medianamente limpia, en realidad todavía nos estamos llevando algunos otros componentes que tenemos que quitarle a nuestra preparación. El DNA tiene carga negativa y por eso es que también se hace soluble nuestro precipitado. Para que nosotros podamos eliminar todos los componentes que no necesitamos en nuestra preparación después de la centrifugación, normalmente nosotros utilizamos extracción con solventes para eliminar los contaminantes. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos en el laboratorio muchas veces fenolcloroformo para eliminar las proteínas que pudieran estar adosadas a nuestro DNA o que pudieran estar en nuestra fase líquida, a pesar de que sabemos que está enriquecida en DNA. También podemos utilizar altas concentraciones de sales o cambiar el pH para precipitar las proteínas y poderlas separar de nuestro DNA.
Y también podemos utilizar otro tipo de alcoholes para poder limpiar el DNA. Y finalmente, nosotros vamos a tener nuestro DNA ya de forma separada y vamos a poderlo obtener de forma muy limpia. En algunos casos, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que utilizar es ¿me cambié de pantalla? No. ¿No, verdad? Estoy en la misma. Sí, Ok. ¿Estamos viéndola? ujú, ¿Sí? Ok. sí. Entonces, les decía, en algunos casos, bueno, hay otros métodos, pero en algunos casos incluso utilizamos enzimas que degraden de manera selectiva el RNA o el DNA. Si nosotros queremos obtener RNA, pues vamos a inhibir a las RNasas y vamos a poner además DNasas. Vamos a separar el DNA del RNA. Si nosotros queremos utilizar DNA, vamos a inhibir, a inactivar a las DNasas, pero también vamos a inactivar o a digerir o a utilizar RNasas para que degraden nuestro RNA. Y solamente nos quedemos con el DNA o con el RNA dependiendo de lo que necesitemos. Hay otros tipos de formas de que nosotros podemos utilizar para separar nuestro DNA. Por ejemplo, la cromatografía, filtración en gel, y aquí lo que normalmente se hace es que separamos las moléculas por su tamaño molecular. También columnas de intercambio iónico que van a permitir la separación de moléculas por las interacciones electrostáticas. Nosotros tenemos una resina que tiene una cierta carga, pasamos nuestro lisado celular y en este momento solamente el lisado, nuestro precipitado que obtuvimos después de la centrifugación, solamente el DNA que tiene carga negativa se va a pegar a la columna, que en su columna va a tener cargas positivas. Gracias. Y entonces de esta forma nosotros vamos a pegar nuestro DNA con nuestra resina que va a tener cargas positivas. Cambiamos la solución, hacemos que la interacción electrostática se pierda y cambiando la solución y eluimos nuestro DNA y de esta forma podemos obtener DNA altamente puro. También otros podemos utilizar absorción, afinidad, incluso algunas cosas se utilizan perlas magnéticas. Y estas perlas magnéticas lo que van a tener son cargas positivas, con el DNA que tiene cargas negativas también lo vamos a poder separar. Entonces hay una gran cantidad de kits. Si quieren en otra ocasión los revisamos, pero yo puedo enviarles un link donde puedan revisarlo. Porque en realidad a mí no me interesan los kits. Sé que existen, pero ahorita les voy a platicar por qué no me interesan. La otra es por centrifugación. Nosotros podemos hacer centrifugaciones e ir descartando las moléculas que no necesitamos. Podemos hacer centrifugaciones en diferentes soluciones y ir descartando de forma selectiva cada fracción. Por ejemplo, si yo no quiero proteína, pues hago una solución con Mercap, perdón, con cloroformo, fenolcloroformo, centrifugo y me quedo con la fase donde yo sé que está solamente mi DNA. Quiero quitar proteínas, pues hago una degradación con algunas proteasas para eliminar proteínas y vuelvo a centrifugar y me quedo con mi fracción. Entonces puedo ir haciéndolo. La otra es también utilizando electroforesis. Yo cargo mi DNA y lo que hago es que lo dejo migrar y solamente me voy de mi agarosa, puedo extraer mi DNA y limpiarlo. Pero la verdad es que son técnicas muy costosas y muy pesadas. Entonces, pues en realidad lo que se busca en el laboratorio es que sea mucho más simple, porque a veces nosotros tenemos que hacer 50 o 100 extracciones de DNA en un solo día. De hecho, por ejemplo, nosotros, yo en el laboratorio, la cantidad máxima de mini preps que he hecho en una sola extracción son 30, y me lleva, no sé, 2 horas hacer las 30 extracciones. Pero si yo voy a extraer una sola muestra, entonces puede ser que me lleve solamente 10 minutos, ¿no? Que es lo normal. Pero como nosotros pues ya tenemos mucha experiencia en el laboratorio y hemos hecho 1000 mini preps, pues va aumentando la eficiencia de
de la forma en cómo procesan las muestras. Sin embargo, si yo tuviera muchísimas muestras, si estuviera en un laboratorio de diagnóstico molecular, la verdad es que no voy a ocupar este tipo de estrategias. Lo que voy a usar son columnas. Y pues les decía, las columnas se basan en este tipo de metodologías, ¿sale? Entonces, ¿por qué no voy a utilizar los kits? Si me dan mucha facilidad. ¿Por qué ustedes creen que no debería de utilizar kits para este laboratorio? Sí, ya les dije que para el procedimiento de laboratorio son pesadísimos. Bueno, la primera es que tienen un costo muy alto y no tenemos en nuestro laboratorio, no tenemos dinero. Y la otra cosa, y que yo creo que es lo más importante, es que cuando ustedes utilizan kits, van a evitar o van a saltarse la parte de la comprensión teórica. Ajá. Porque lo que pasa es que cuando ustedes utilizan kits, el kit no trae ciertos componentes, ¿no? Le dice buffer de lisis 1, buffer de lisis 2, extracción, no sé qué, bla, 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 columna, y entonces le dice, pon el buffer de lisis 1, ustedes se lo ponen a sus células. Pongan el buffer de lisis 2 y ustedes se lo ponen. Ahora, después de el buffer de lisis 1 más el buffer de lisis 2, espérate 5 minutos y entonces pasas tu DNA o pasas centrífugas por 10 minutos. Recuperas el sobrenadante y lo pasas por la columna y te esperas a que luya todo. Después de que luyó, le pasas 10 veces este buffer. Y luego, buffer de elusión 2, pásale 3 veces este buffer. Y el buffer de recuperación. Le pasas este buffer y entonces ya en esta fracción vas a obtener tu DNA. Cuando ustedes hacen ese tipo de ensayos, en realidad todo el conocimiento que hay detrás de eso se pierde. Ajá. Y ustedes van a llegar a un laboratorio donde ni siquiera van a saber qué tipo de componentes tienen los buffers, ¿sí? Y es muy importante que lo sepan. A lo mejor cuando lleguen al laboratorio, ustedes ya nada más utilicen puros kits, pero en este laboratorio, para los fines didácticos, sí es importante que ustedes sepan qué es lo que tienen los buffers. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, nosotros utilizamos diferentes tipos de buffers. Nosotros utilizamos RNasa-A y lo que es el RNasa-A es que va a degradar el RNA monocatenario. Tiene que tener un pH indicado. Ajá. La acromopeptidasa es una enzima de lisis con fuerte actividad bacteriolítica. Ajá. Degrada las paredes celulares bacterianas de las células gram positivas. Lisozima. Esta también tiene actividad, degrada la actividad bacteriolítica, pero degrada las paredes celulares de bacterias gram negativas. Entonces vean ustedes, si utilizan una o utilizan otra, van a hacer diferentes cosas. El SDS va a solubilizar los lípidos de la membrana celular. La proteinasa K va a digerir proteínas. El fenolcloroformo va a separar el DNA de otros componentes celulares. Ajá, y siempre se utiliza en esta proporción 24-24-1, cuando ustedes también pueden utilizar alcohol isoamílico. Etanol precipita el DNA de la solución. El tampón tri-CDTA o el buffer tri-CDTA es una solución para amortiguar, para asegurar que sus proteínas, sus enzimas estén trabajando de forma adecuada en el pH indicado. Todos estos reactivos los podemos comprar en diferentes casas comerciales. Todos se preparan de forma muy rigurosa, con agua desionizada estéril y se almacenan de forma estéril. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es que hacemos una gran cantidad, no sé, por ejemplo, unos cuantos microlitros dependiendo, o mililitros dependiendo del reactivo, y lo que hacemos es que lo dividimos en alícuotas. De tal forma que nosotros cada vez que utilizamos un reactivo es una alícuota. Utilizamos una porción, una pequeña porción del compuesto. Y lo congelamos o lo almacenamos a menos 20, lo almacenamos a menos 80 o a 4 grados, ¿sí? Pero siempre utilizamos reactivos que solamente hayan sido abiertos una vez. Por eso es que para biología molecular necesitamos siempre tener alícuotas, siempre
ponemos nuestros reactivos en pequeñas proporciones y muchos tubitos para poderlos tener siempre bien, estériles y limpios, libres de contaminación. Bueno, me voy a salir de esta presentación y me voy a ir a otra presentación, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los pasos para que nosotros podamos lisar o para obtener nuestro DNA? Podemos obtener DNA genómico y podemos obtener DNA ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿Sí? Bueno. sí. Podemos obtener DNA genómico, pero nosotros, en nuestro caso, lo que nos interesa es obtener DNA del plásmido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestras bacterias, ya las seleccionamos, ya hicimos nuestros parches, tenemos una gran cantidad, o en su caso hicimos cultivos de una noche donde obtuvimos muchísimas células para poder obtener nuestro plásmido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Homogenizar nuestro tejido, en este caso nuestras bacterias, lisarlas, hacer la disociación, hacer la extracción, precipitar y disolver. Estos son los pasos que nosotros tenemos que hacer para poder obtener nuestro plásmido. Cada uno tiene sus particularidades. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar una preparación que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es una preparación de 10 minutos. Y este es un protocolo que hizo un chino y que lo describió desde 1996. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, tenemos que hacer esta solución que se llama TENS. El tris, pH 7.5, 10 milimolar, ácido EDTA, pH 8, hidróxido de sodio, SDS, y también tenemos que preparar esto se llama TENS, tris, EDTA, SDS. Tris, EDTA, hidróxido de sodio y SDS. Entonces de aquí se llama TENS. Solución TENS va a llevar todas estas cosas. También tenemos que tener una solución que se llama acetato de sodio a pH 5.2. Tenemos que tener un etanol precongelado a menos 20 grados centígrados al 100% y tenemos que tener un etanol al 70%. Agua destilada y nuestro cultivo de toda la noche de nuestra bacteria que vamos a editar nuestro DNA. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es obtener un pellet de nuestro tejido o de nuestro cultivo de toda la noche, y esto lo obtenemos centrifugando en una micrófuga, el líquido del LB, que ya tiene nuestras células. Tenemos nuestro pellet y vamos a resuspenderlo suavemente. Le agregamos la solución TENS, 300 microlitros de TENS, y lo vortexemos, pero muy suavemente, ¿sí? Muy poquito, 5 segundos, solamente para que se disuelva. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a alisar las células. Posteriormente, lo que nosotros vamos a ponerles 150 microlitros de acetato de sodio. Aquí nosotros vamos a separar el DNA cromosomal del DNA bacteriano con esta solución. Luego, vortex 5 segundos, pero también de forma muy suave. Luego, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a centrifugar. Y en esta centrifugación nosotros vamos a separar el pellet del resto vamos a tener diferentes fases. Vamos a tener un pellet donde vamos a tener todos los contenidos celulares, todos los restos celulares, membranas, DNA cromosomal, principalmente, y proteínas. Y en la parte superior, esto se va a hacer en la parte inferior del tubo. Y en la parte superior, nosotros vamos a encontrar nuestro DNA, nuestro plásmido. Esta parte superior, lo que nosotros vamos a hacer es que la vamos a transferir a un tubo fresco. Y a esta le tendríamos que agregar etanol congelado. Este etanol congelado, lo que nos va a ayudar es a precipitar los DNAs. Vamos a centrifugar por 5 minutos. Y en este momento, como el DNA
se va a precipitar, se va a ir al fondo de nuestro tubo. Nosotros vamos a observar en el fondo de nuestro tubo de pendor un pequeño pellet blanco. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a finalizar, al finalizar la centrifugación y observar el pellet blanco, nosotros vamos a quitarle el etanol, todo el etanol, y posteriormente le vamos a adicionar 1 mililitro de etanol al 70. Vamos a quitar otra vez este etanol al 70 y vamos a dejar secar unos segundos, unos 30 segundos, y vamos a resuspender nuestro DNA en agua, y esta solución, este peletito que ya se quedó en la parte de abajo y que vamos a resuspender con agua, es ahí donde vamos a obtener nuestro DNA. Normalmente, si utilizamos este tipo de protocolos, pero si partimos de un buen cultivo, nosotros vamos a obtener una buena cantidad de DNA de 2 a 3 microgramos. Esto es lo que normalmente haría. ¿Qué pasa con el tris? ¿Qué es lo que hace el tris? Va a estabilizar el pH de la solución. ¿Qué hace el EDTA? El EDTA va a atrapar el magnesio, va a quelar el DNA, el magnesio presente o el calcio presente, para evitar que las enzimas que utilicen como cofactor estos iones puedan degradar el DNA. O sea, lo que hacemos es que inactivamos a las enzimas. El cloruro de sodio en altas concentraciones nos va a ayudar a solubilizar el DNA. El cloruro de potasio va a equilibrar las fuerzas iónicas. El acetato de sodio va a precipitar el DNA. El acetato de potasio también va a precipitar a las proteínas. El fenol va a desnaturalizar a las proteínas y el cloroformo va a desnaturalizar a las proteínas, va a remover lípidos, solubiliza al fenol y va a eliminarlo de la solución. Y el SDS pues va a solubilizar la proteína y a las membranas, es decir, vamos a romperlas con él. Hay otros tipos de cosas, por ejemplo, el sarcosil, también podemos utilizarlo, inhibe exoquinasas, el tritón solubiliza proteínas, mercaptoetanol inactiva a proteínas por la reducción de puentes de sulfuro. Si nosotros tuviéramos puentes de sulfuro, pues lo que haría es que las rompería, ¿no? DTT va a reducir los grupos de sulfuro de las proteínas. Entonces va a depender de qué tipo de preparación nosotros estemos utilizando, que vamos a utilizar tal o cual reactivo. Entonces, ¿para qué utilizamos el TENS? El TENS, como tiene SDS y hidróxido de sodio, ya sabemos para qué utilizamos el EDTA y para qué utilizamos el tris, ¿no? El EDTA va a quedar al magnesio y al calcio presente, que algunos son cofactores de algunas enzimas que son importantes para la replicación del DNA o para algunos otros factores bioquímicos dentro de la célula. El SDS va a romper a las membranas celulares, las paredes celulares, y va a hacer hoyos en nuestras membranas. Y el hidróxido de sodio va a estabilizar la estructura del DNA, de la pared, de la membrana celular, y va a liberar el DNA. Entonces, cuando trabajan el SDS y el NaOH o el hidróxido de sodio juntos, lo que van a hacer es que vamos a alisar nuestras células y vamos a liberar todo nuestro DNA. El DNA en el plásmido, en la bacteria, generalmente vamos a encontrarlo en dos formas. El DNA, el plásmido, vamos a encontrarlo de forma circular, y el DNA cromosómico. Vamos a encontrar los dos DNAs. Cuando nosotros hacemos esta lisis, la primera lisis, con SDS, NaOH, el buffer indicado y el EDTA, lo que vamos a hacer es que vamos a soltar todo el contenido de DNA. El DNA bacteriano, pero también el DNA del plásmido. Vamos a liberarlo, vamos a romper membranas. Eso es lo que estamos haciendo con nuestra primera protocolo. Pero la otra ventaja que también vamos a utilizar es que cuando nosotros utilizamos el hidróxido de sodio, las moléculas de DNA se van a separar. El DNA bicatenario se va a separar. Y esto se conoce como desnaturalización. No nada más se va a desnaturalizar el DNA plasmídico, también se va a separar el DNA o desnaturalizar el DNA de la bacteria, su plásmido, su DNA bacteriano, su cromosoma. Y tienden a no asociarse. Sin embargo, como el DNA, el cromosoma de la bacteria es muy grande, va a tardar más tiempo en asociarse.
que el DNA del plásmido. Y esto va a ser importante para que nosotros podamos separarlo, porque en este momento que nosotros estamos lisando, posteriormente nosotros incluimos acetato de sodio. Y esto va a hacer que el DNA lineal se precipite y se forme un sólido. Y entonces vamos a formar precipitados de restos celulares y ADN cromosómico lineal. Entonces aquí nosotros es cuando nosotros ponemos al acetato de sodio, vamos a descartar el DNA cromosómico, porque como está desnaturalizado, está linearizado, no se puede reasociar, nosotros vamos a poder separarlo. Y es por eso que se queda en nuestra parte, cuando centrifugamos, en nuestra parte inferior, todos todos los componentes celulares de la bacteria, y en nuestra parte superior, que es con la que nos vamos a quedar, ahí en esa zona va a quedar el DNA plasmídico. ¿Sí se entendió esto? Circular, entonces nosotros es insoluble en altas sales, el plásmido se va a quedar en la parte superior. Entonces nosotros vamos a quedarnos con la parte superior. Dice aquí, el DNA plasmídico circular es insoluble en altas sales, el plásmido permanecerá en solución y de esta forma se separa del plásmido del resto del DNA de la célula. Entonces, esto se llama lisis alcalina, eso es lo que no les había dicho. El DNA plasmídico, cuando nosotros cambiamos a la lisis alcalina, ya no es solución alcalina, solo el DNA puede volver a cerrarse, porque acuérdense que nosotros tenemos una solución de acetato de sodio. Primero teníamos una solución de, ¿qué era? 7,5, que es básica. Y cuando nosotros cambiamos a 5,2, en realidad lo que estamos haciendo es que vamos a hacer, ya no va a ser una lisis alcalina, ¿no? Vamos a cambiar el pH a básico, ácido. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos obtener nuestro plásmido en la superficie acuosa, en la parte de abajo, que es una... ojalá que lo podamos hacer, pero cuando nosotros... Ustedes han hecho
Eh, no. ¿Han hecho extracción de DNA en algún otro laboratorio? Sí, lo hicimos en físico-química. Sí. Con O sea, ¿Y con el laboratorio de biología celular no lo hicieron? No. no, no. Bueno, ¿se acuerdan que cuando ustedes hacen su extracción queda como una consistencia como gelatinosa, como en forma de moco? Sí, ¿Sí? Bueno, eso es porque todo está ahí envuelto. Esa es la lisis que están haciendo. Ajá. Y luego, posteriormente, ustedes lo que hicieron fue, ¿centrifugaron? ¿O No me utilizaron acuerdo. una pipeta Pasteur para envolver? según yo centrifugamos. Centrifugaron. Y entonces se quedaron con una fase de la preparación, ¿no? Ujú. Bueno, pues en esa fase pues se encontraba su DNA. Nosotros en este caso recuerden que lo que necesitamos es separar el DNA plasmídico del DNA cromosómico. Uh-huh. Y lo hacemos así utilizando estos trucos. Sin embargo, todavía nuestro plásmido está en esa fase acuosa. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos que hacer es añadir alcohol y una sal. Entonces, cuando nosotros añadimos el alcohol y la sal, vamos a precipitar nuestro DNA. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que centrifugar a alta velocidad. Y lo que sucede es que vamos a quedarnos con nuestra, en la parte del pellet, en la parte del botón, cuando centrifugamos a alta velocidad, ahí va a estar contenido nuestro DNA. ¿Qué va a pasar si nosotros hicimos una lisis muy agresiva o rompimos nuestro DNA cromosómico? Vamos a contaminar nuestro DNA de plásmido. Ajá. Y es por eso que nosotros tenemos que tratar con mucho cuidado a las células. O cuando hacemos nuestras agitaciones, tenemos que tratarlas con mucho cuidado porque en estos momentos es cuando nosotros podemos contaminar nuestro plásmido con DNA cromosomal. Uh-huh. Y como ya, como fragmentamos nuestro DNA cromosomal, también va a precipitarse. Uh-huh. Entonces, eso es algo típico que sucede cuando nosotros hacemos extracciones de DNA, que normalmente contaminamos nuestras muestras con DNA cromosómico. Uh-huh. Y como aquí ya está, como cuando fragmentamos nuestro DNA cromosómico, no queda el DNA cromosomal lineal o tan largo o tan pesado, quedan pequeños fragmentos y no los podemos arrastrar. Uh-huh. Entonces, si nosotros no lastimamos nuestra muestra y solamente nos estamos llevando el plásmido, uh-huh, necesitamos ponerle sal, pero la sal ya venía del cloruro de sodio o del acetato de sodio. Ajá, y lo único que tenemos que utilizar es adicionarle alcohol. Entonces, el sodio es un ion cargado positivamente y el DNA tiene cargas negativas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a atraer. Se van a neutralizar. Uh-huh. Ah, Sí, se van a atraer y por lo tanto se van a neutralizar. Uh-huh. Y esta neutralización de las cargas va a permitir que el alcohol precipite el DNA. Ajá. Y entonces, si nosotros, sin la sal, si no pusiéramos sal, el DNA va a permanecer cargado, ¿sí? Y va a continuar en la fase acuosa. Entonces, es muy importante que nosotros utilicemos sal, sales que tengan cargas positivas, para que neutralicen las cargas y además ponerles el DNA. Uh-huh. El alcohol. Cuando eso sucede, el DNA va a tener un peso y va a ser más pesado. Centrifugamos y se va a ir al fondo. Entonces, cuando centrifugamos, en el fondo del tubo nosotros vamos a obtener nuestro plásmido. Solamente nuestro plásmido, en el mejor de los casos, pero les decía, en algunas ocasiones se va también el DNA cromosómico si nosotros nos fuimos cuidadosos. Bueno,
Ya tenemos nuestro pellet. Sin embargo, está lleno de sales. Nosotros no podemos utilizarlo así. Tenemos que quitarle esas sales. ¿Cómo creen que lo vamos a utilizar? ¿Cómo creen que le vamos a quitar las sales? Algo que no les dije, perdón. Pero este etanol que nosotros le ponemos es etanol al 100%. Etanol grado biología molecular, precongelado a menos 20 grados centígrados. Ajá. Ok. Si nosotros queremos retirar las sales al DNA, las sales de sodio que les pusimos cuando le pusimos el acetato de sodio, tenemos que ponerle un etanol al 70%. Este etanol que habíamos visto en un inicio, que estaba aquí, vean, aquí estamos con etanol al 100%. Ajá. Todavía no nos comparte su pantalla. ¿No les estoy compartiendo en pantalla? No, ¿Por qué no me dijeron? Pues porque todavía no ocupábamos ver algo. No, pues sí, estaba todo escrito aquí. Déjenme. doctora, yo siempre he tenido una duda, pero es una duda así bien simple. Sí. ¿Cómo sacas etanol al 100%? Así, de la botella. De la botella. Nosotros, o sea, ¿cómo? O sea, químicamente, ¿cómo se sintetiza? Ajá. Pues bueno, hay diferentes formas. Mira, acuérdate de tus clases de biología celular, que teníamos la fermentación alcohólica. Ajá. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos unas levaduras que tienen que ser fermentación, ¿qué van a producir? Pues, alcohol. Alcohol, exacto. Pero nosotros también lo podemos hacer de una forma química. Ajá. De hecho, cuando ustedes van a la farmacia, ven alcohol que tiene una botella azul. Eso quiere decir que fue procesado de forma industrial. Cuando ustedes compran una botella de alcohol que viene en una botella roja, significa que ese alcohol fue procesado de forma natural, es decir, pusieron a crecer algún microorganismo que fermentó y produjo alcohol. Entonces, cuando ustedes ingieran alcohol, yo pienso que con mucha frecuencia se consume alcohol. Estos alcoholes, por ejemplo, el vino tinto, pues lo hacen a través de la levadura, ¿no? Fermentan la levadura y la levadura va a producirle o le va a dar al vino el alcohol. Va a producir alcohol y ese alcohol se va a quedar contenido ahí. Cuando quieren alguna otra bebida alcohólica, pues normalmente la hacen con algún microorganismo, en este caso pues siempre es levadura y tienen que estar haciendo fermentación y las células van a producir su propio alcohol. Pero si nosotros utilizamos alcohol industrializado para nuestras bebidas alcohólicas, no es lo más recomendable. Es mucho más barato, pero no es recomendable. Entonces, porque son procesos químicos, ¿sí? De que van haciendo síntesis química y entonces la gente puede producir alcohol. Nosotros en el laboratorio utilizamos alcoholes altamente, son químicos, por supuesto, pero son libres de muchos contaminantes. Cuando ustedes hacen un alcohol químico, pues utilizan diferentes reactivos. Y normalmente el alcohol que nos venden de la botella azul, pues no está limpio, tiene muchas otras contaminantes. Cuando ustedes utilizan alcohol que produjo una célula, saben que lo... ¿Me hablaron? Tiene una cruz y que metía la de las galletas y tenía sus galletas de las de la Habana así de vallas. Bueno, entonces ustedes tienen que fijarse, de qué tipo de alcohol se están consumiendo, porque hay gente, por ejemplo, que en su afán de querer consumir alcohol compra estas botellas azules que son alcohol industrializado. Y pues no es nada más alcohol, lleva muchos otros componentes.
propios de la síntesis. Cuando nosotros utilizamos alcohol en el laboratorio de biología molecular, son alcoholes tipo, o sea, es 99% limpios, libres de DNAsas, libres de RNAsas, o sea, completamente limpios, ¿sale? Entonces, son alcoholes muy caros. Si ustedes, por ejemplo, compran un litro de alcohol en la farmacia, no sé, tal vez les cueste 100, 200 pesos, ¿no? De ¿Eh? hecho, menos. Es que casi nunca compro, pero pero si compran una botella de vino, pues les cuesta como 300 pesos, ¿verdad? Ah, sí. Pero si ustedes compran un litro de alcohol de grado biología molecular, les va a costar, no sé, 500 o 1000 pesos un litro o más. Ujú. Entonces, sí es muy importante el alcohol, sí se pueden obtener de diferentes fuentes, pero no todas las fuentes son confiables. Ajá. Entonces, ya habíamos visto que el etanol puede ayudarnos y las sales pueden ayudarnos a precipitar el DNA, pero estas sales, si nosotros queremos utilizarlo para continuar con nuestro experimento, se las tenemos que quitar. Y se las quitamos utilizando etanol al 70%. Este etanol al 70% lo que va a hacer es que esta porción de agua va a arrastrar todas las sales, porque el agua tiende a hacer mejor interacción con, con los iones de sodio, ¿no? Entonces lo vamos a precipitarlo y le vamos a quitar las sales y al finalizar ya vamos a obtener nuestro pellet limpio, libres de DNA, sin sales, sin etanol, sin nada, listo para ser resuspendido y poderlo utilizar en cualquier otra actividad, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo único que les voy a presentar, y ya casi terminamos, es la lisis celular con SDS, solamente para recapitular. Entonces tenemos nuestra membrana, nuestras moléculas o nuestros detergentes que van a hacer que se rompan las membranas. Ajá. También se van a unir a las proteínas. Y vamos a desnaturalizar todo el DNA. Vamos a romper las puentes de hidrógeno entre ambas cadenas, podemos separarlo por los contaminantes, el DNA plasmídico de los componentes celulares. El pellet que va a contener, bueno, nosotros, por ejemplo, el pellet va a contener el DNA del plásmido y algunos componentes solubles. El pellet va a contener lípidos, proteínas, DNA cromosómico, todo esto va a obtener esto, ¿no? Y el DNA va a estar en esta parte soluble. Y los componentes celulares solubles, incluyendo proteínas y cosas pequeñas de peso molecular muy pequeño. Ajá, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, por ejemplo, en una columna, lo que ustedes hacen es que tienen su muestra, lisan a las células, la lisis causa que nuestros DNA se liberen. Pasamos esta mezcla por una columna donde se va a unir nuestro DNA, lavamos para ir eliminando los diferentes componentes celulares, de tal forma que solamente el DNA va a estar unido a nuestra resina, lavamos y eventualmente solamente nos vamos a quedar con nuestro DNA perfectamente limpio. Déjenme ver qué más hay aquí en esta presentación. Y en la siguiente que tendríamos que ver, en la siguiente clase que vamos a ver, va a ser la garosa. Electroforesis. ¿Sale? Electroforesis y ¿qué más veríamos? Cuantificación de DNA. En nuestra siguiente clase. Ok. ¿Vale? Entonces no sé si tengan alguna pregunta de esto. Sí, yo. Sí. Si por ejemplo hacemos bueno, o sea, ya separamos el ADN cromosómico de los plásmidos que vamos a ocupar. Si por ejemplo es una bacteria que tiene varios tipos de plásmidos, ¿cómo escogemos el que vamos a querer usar? ¿O cómo diferenciamos? O así? Tendríamos que, por ejemplo, si tú hiciste una transfección con 2 plásmidos y quieres ver qué células tienen qué plásmido,
¿Cómo se te ocurriría a ti? ¿Cómo crees? ¿Cómo podríamos hacerlo? Piénsale, piénsale. Yo sé que puedes. Podríamos hacerlo a través de centrifugaciones, ¿sale? Porque si los dos, el problema es que los dos plásmidos pesaran lo mismo, ¿sale? Pero lo podemos hacer desde antes, fíjate, si nosotros tenemos dos métodos de selección, podríamos empezar ahí, saber si la bacteria tiene los dos plásmidos. Pasamos una selección con un antibiótico y hacemos la selección con otro antibiótico. Solo las bacterias que tienen los dos plásmidos tendrían que crecer. Ahí ya tendríamos una forma de seleccionar. Supongamos que no sabemos. Podríamos aislar el DNA, correrlo en un gel, cortarlo con una enzima de restricción y si vemos dos bandas de pesos moleculares diferentes y sabemos que nuestro plásmido de interés tiene cierto peso molecular y coincide con el peso molecular esperado, pero vemos una banda adicional, podríamos estar pensando que tenemos dos plásmidos. La otra, mandarlos a secuenciar. La otra que podríamos estar haciendo es hacer un PCR. Entonces podemos diferenciar de muchas formas podemos hacerlo. Normalmente nosotros no hacemos eso. Sí, normalmente nosotros solamente metemos un plásmido por bacteria. Sin embargo, en vida silvestre, la bacteria pudiera tener más de un plásmido. Acuérdate que nosotros estamos utilizando bacterias de laboratorio, bacterias muy conocidas genotípicamente. Entonces, nosotros utilizamos bacterias de laboratorio, que solamente van a tener el plásmido que nosotros les estamos metiendo. Pero si tú te vas a la vida silvestre y obtienes una bacteria, podrías hacer diferentes estrategias para poder saber cuántos tipos de virus, de bacteria, de plásmidos tiene. Tendrías que hacer este tipo de lisis. Ahí obtendrías todos los plásmidos de pequeño y de alto tamaño. A mí también se me ocurre que lo podríamos hacer por electroforesis y hay un tipo de electroforesis que se llama de campos pulsados. Y en esta electroforesis de campos pulsados, tú puedes obtener, si tuviéramos, por ejemplo, si no quisiéramos cortar el plásmido, podríamos hacer separaciones, porque esta electroforesis nos permite hacer separaciones de DNA de muy alto peso molecular. Pero eso la siguiente semana lo vamos a ver. Entonces, podemos hacer electroforesis de campos pulsados, podríamos cortar nuestros plásmidos para ver si hay más de un plásmido, podríamos mandar a secuenciar, podríamos seleccionar por auxotrofías, por marcadores ya sea de antibióticos o algún marcador de alguna biosíntesis de algún aminoácido. Podríamos separarlo por centrifugación para ver el tamaño de los pesos moleculares. Claro que aquí tendríamos que hacer centrifugaciones de muy alta velocidad y, por ejemplo, lo que se hace es que normalmente usamos gradientes de cloruro de cesio para poder separar, o algún gradiente de sacarosa, porque recuerden que pues estos son DNAs, aunque son de alto peso molecular, pero pues no es como una proteína, ¿no? Estos son 1000 o no sé, tal vez 5000, 3000 kilodaltons, entonces pues no es tan grande como una proteína, ¿sale? Entonces, ¿otra pregunta? ¿Te contesté tu pregunta, Jacqueline? ¿Sí fuiste Jacqueline? Sí, gracias. Pues tenemos varias estrategias, pero eso va a depender de qué es lo que nosotros queramos para continuar con nuestro experimento. Okay. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Todo tan claro como el agua? Sí. Ok, les voy a enviar las presentaciones porque me dijo esta Nicole que no, sí, Nicole, que Michelle, que no las había subido y se me habían olvidado. Es que tengo muchas cosas que hacer en el día y se me olvidan las cosas. Y también lo de la pregunta que no sé quién hizo sobre el montaje del ribosoma. Eso lo vemos en la siguiente clase. ¿Quién? ¿Nicole? No, yo, Jacqueline. ¿Quién lo hizo? Vicky. ¿Quién preguntó?
Yo, Jackie. Ah, Jackie, ok. Esto lo vemos la siguiente clase, ¿no, Jackie? Es que ahorita tengo 10 minutos para hacer unas actividades que tengo que hacer con Bruno, ¿sale? Ok, Pero Vale. sí me quedó, sí vi el mensaje nada más que no podía contestar, ¿sale? Pero lo vemos la siguiente clase, ok. ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Nos vemos el miércoles. ¿Cómo van con la tarea? Mazo. ¿Pero si están entendiendo? Ah, déjame que les haga la foto. Les voy a poner junto con un DNA. Revisen si están, en el, si están bien en sus materias, por favor, porque les digo que, ¿cuál me gusta? Ay, es que no quiero subir mis presentaciones, chicos. No quiero que las ¿Por? compartan. Estoy enojada. Ah, pero tenemos nuestro grupo de molecular. Nosotros ¿Eh? que tenemos nuestro En propio nuestro drive grupo de de molecular. Sí, pero es que estoy enojada. ¿Saben que me da mucho coraje? O sea, no tiene sentido, pero me parece que es como, no sé. O sea, no me gustaría que mis presentaciones llegaran a manos de otras personas que creo que no son muy honestas. lo entendemos. Eso me da mucho coraje. Pero pues en el grupo de WhatsApp se pueden subir. No, en las presentaciones. Sí, Sí, las puedo enviar como archivo. Bueno, pues voy a intentar. Sale, pues no sé por qué estamos tan poquitos, pero había más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que estuvimos hasta 11. O 12. Ah, ¿Quién Mitch falta? dijo que Mitch se le fue el internet desde ayer. Ah, ya. Bueno, para que ella tenga también esta presentación. Se las envío, chicos, para que las puedan revisar. ¿Sale? Ok, sale, vale. Sale. Cuídense, tengan bonito fin de semana. Nos vemos gracias. el miércoles y continúen. Tenemos que ver lo de un examen, ¿sale? Ok. Ah, Oh, sí. ¿Sale? Bye. 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 bye.